La historia nos sitúa en el momento en que una chica se burla de quien se convertirá en nuestro protagonista. Deja claro lo patético que es, incluso diciendo que si dependiera de ella, ni siquiera habría querido ser su amiga de la infancia. En ese momento, pareció como si algo dentro del protagonista se hubiera roto. Pero retrocediendo un poco antes de que eso ocurriera, se nos cuenta que el nombre de la chica es Roa, y que está lejos de ser normal según cualquier estándar. Es una idol popular, y su familia posee una organización poderosa con una influencia económica y política sin igual. Por ello, a menudo es vista como una princesa de cuento de hadas. Por otro lado, tenemos a nuestro protagonista, Kazuma, quien se ve a sí mismo como un chico aburrido y sombrío, incapaz de hacer amigos, y mucho menos de tener una novia. Sin embargo, en su infancia, hizo una amiga que cambió su vida por completo, nada más y nada menos que Roa. Por coincidencia, nunca se separaron, y eso llevó a Kazuma a convertirse en su acompañante más leal, viviendo su vida a la sombra de Roa. Con el paso del tiempo, seguía diciéndose a sí mismo que no necesitaba ser especial como Roa siempre le hacía sentir. Lo que Kazuma realmente deseaba era hacer amigos y tener una novia como una persona normal. Incluso se lo dijo a Roa una vez, a lo que ella respondió que debía saber cuál era su lugar y apreciar la oportunidad que ella le había dado, porque si no fuera su amigo de la infancia, seguiría siendo un don nadie. Pasaron los años, y en la secundaria, Kazuma seguía siendo la mascota de Roa. Cabe mencionar unas cicatrices inusuales en su cuerpo. Sin entrar demasiado en detalles, un día recibe un mensaje inesperado de una compañera de clase invitándolo a una salida en grupo. De alguna manera, esta chica sabe que Kazuma quiere hacer amigos y conseguir una novia. A pesar de haber interactuado poco con ella, Kazuma se dice que si de verdad quiere cambiar, debe dar el primer paso con valentía para alcanzar la vida perfecta con la que sueña. Así que va a una peluquería y compra ropa nueva, intentando sacar la mejor versión de sí mismo. Con eso hecho, llega el momento de ir al punto de encuentro, un lugar de karaoke. Pero al abrir la puerta del cuarto donde todos están reunidos, lo recibe una ola de risas. Inesperadamente, aparece Roa y anima a todos a burlarse de él, comentando lo patético que es su intento de cambiar de apariencia. Al ver todo esto, Kazuma finalmente se da cuenta de que todo fue planeado por Roa solo para humillarlo una vez más. Pero al no reaccionar como ella esperaba, ella se le acerca y le pregunta por qué solo está parado ahí, añadiendo que si actúa así, debe ser porque está a punto de llorar. Kazuma entonces le pregunta si ha hecho algo para merecer ese trato. Roa no duda en decir que es porque él es su mascota, y por tanto, debe hacerla reír con su vergüenza. Como si eso no fuera suficiente, le confiesa que si dependiera de ella, el simple hecho de que sea su amigo de la infancia es algo que le molesta. Al oír esas palabras, algo dentro de Kazuma finalmente se rompe. Volviendo al momento crucial de la historia, Kazuma le dice que si eso es lo que siente, entonces lo mejor es que pongan fin a la amistad que han tenido durante tanto tiempo. Esas palabras hacen reír a todos. Después de todo, ¿qué sentido tiene tomarse eso tan en serio? Pero para Roa, es como un balde de agua fría. De inmediato intenta hacerlo cambiar de opinión, insistiendo en que él no tiene derecho a decir algo así, y que a diferencia de ella, él no tiene la libertad de odiarla. Pero a Kazuma ya no le importa. Con un gesto firme, deja dinero para cubrir su parte y se marcha, dejando a Roa en estado de shock. Aunque los demás le dicen que no se preocupe por un tipo como él, después de todo, no es como si fuera alguien especial. En ese momento, la chica que había invitado al protagonista nota algo extraño. La mesa que antes estaba en buen estado ahora está rota, y la zona más dañada es justo donde el protagonista había dejado el dinero. Sin embargo, algunas personas comienzan a decir que ya estaba así, ya que no creen que ese chico pudiera ser el responsable, y sin darle más importancia, continúan con su reunión. Cuando intentan animar a Roa para mejorar el ambiente, ella, con una personalidad indiferente, se muestra completamente apática, enfocada únicamente en el hecho de que no perdonará a Kazuma por haberle hecho eso. Por su parte, Kazuma, el protagonista, siente como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Reflexionando sobre algunos incidentes del pasado, se dice a sí mismo que a partir de ese día ya no necesita vivir a la sombra de Roa, revelando que alguna vez actuó como una especie de guardián para ella. Pero eso ya es parte del pasado, él quiere ser libre y no depender más de ella. Continuando, nos trasladamos a la noche de ese mismo día, donde vemos al abuelo de Roa, quien es el presidente de cierta organización y también el director de la academia donde estudian Roa y el protagonista. En ese momento,
Rua irrumpe en la sala, para alegría de su abuelo debido a la visita inesperada. Pero es entonces cuando se nos presenta a otra persona, la prima de Rua, Sakura. A pesar de que se están tratando temas importantes, Rua menciona que Kazuma le hizo algo horrible, le dijo que debían terminar su amistad. Aparentemente, es la primera vez que él actúa de esa manera con ella. Sakura sospecha que quizás Rua le hizo algo realmente terrible para provocar esa reacción, pero Rua aclara que no fue nada tan grave. Simplemente reafirmó que él es su mascota y también dijo que ser su amigo de la infancia le resulta molesto. Al oír eso, tanto Sakura como el abuelo consideran comprensible que Kazuma se haya enojado. Rua entonces insiste en que no lo decía en serio, solo estaba un poco molesta porque desde que empezaron la secundaria, Kazuma no ha dejado de decir que quiere hacer amigos y conseguir una novia. Para ellos, eso parece un comportamiento perfectamente normal viniendo de él, pero Rua se niega a aceptarlo. Alzando la voz, declara que es la chica más bonita del mundo, y que por tanto, Kazuma debería conformarse solo con ella y no estar con otras chicas, porque al final, ella es la única en el mundo que lo entiende y hasta sabe que él la ama. Y basándose en eso, dice que ella también lo ama. Después de esta declaración, su abuelo, que la adora, se pone inmediatamente de su lado, y como siempre, el protagonista termina siendo culpado de todo. Sin embargo, Sakura señala que si Rua realmente quiere arreglar las cosas, al menos debería hablar con Kazuma y ser honesta sobre lo que siente en realidad, de lo contrario, solo seguirá alejándolo más. Incluso corre el riesgo de no poder volver jamás a la relación que tenían. Pero Rua se niega a cambiar de opinión e insiste en que será ella quien arregle todo. También descubrimos que Sakura es, en realidad, la maestra del protagonista, lo que lo vincula aún más con la familia de Rua. Al saber esto, Rua le pide a Sakura que lo convenza de disculparse. Y por si eso fuera poco, quiere que Sakura lo obligue de alguna manera a confesarle su amor, ya que está cansada de ser solo su amiga. En respuesta, Sakura le pregunta al abuelo si quiere que Kazuma se convierta en el esposo de Rua, a lo que él responde entusiasmado que sí. Después de todo, envió a Kazuma a estar con ella para enseñarle artes marciales y otras disciplinas, con el propósito de eventualmente entregarle el liderazgo de la organización. Así es como descubrimos que el protagonista oculta un trasfondo que no muchos conocen. Desde muy joven, siempre ha permanecido en las sombras de Rua, como parte de su tarea asignada, nunca destacando para mantener un perfil bajo. Sin embargo, Sakura sabe que si algún día decide tomarse las cosas en serio, Kazuma sería alguien increíblemente exitoso y llamaría la atención en todo lo que haga. Incluso menciona que a pesar de mantenerse en segundo plano, ha conquistado el corazón de algunas chicas, pero siempre termina ignorándolas. Con todo eso explicado, Rua y su abuelo están completamente de acuerdo en que Kazuma es el elegido para continuar con el legado familiar. Sin embargo, Sakura les recuerda que aún deben arreglar el pequeño problema que causó Rua. A estas alturas, es posible que Kazuma haya decidido dejarlos atrás. Por ello, puede que ya no sienta la necesidad de reprimir su poder, lo que podría ocasionar serios problemas no solo en los deportes y los estudios, sino también en el amor. Pasando a la mañana siguiente, Rua no ha cambiado en absoluto su actitud desagradable hacia Kazuma. Incluso coloca un cartel burlón en su escritorio, y ahora nuestro protagonista debe enfrentar las consecuencias de haberla desafiado. Después de todo, dentro de la academia, ella tiene poder sobre todos, especialmente porque su abuelo es el director. Este es el primer obstáculo que Kazuma debe superar si espera vivir una vida normal. Al tener la opción de quitar el cartel y continuar con la clase, él elige, en cambio, escribir en él, dándole la razón y afirmando que a partir de ahora, hará todo por su cuenta. Cuando llega el recreo, Kazuma quiere evitar llamar la atención para que Rua no lo encuentre. Así que elige ir al almacén subterráneo de la escuela, convenientemente ubicado, y decide que será su refugio seguro ya que ni los estudiantes ni los profesores van allí. Pero cuando abre la puerta del almacén, inesperadamente se encuentra con una chica que en ese preciso momento se está cambiando de ropa. Naturalmente, al ver a Kazuma, ella grita por el impactante encuentro, marcando el inicio de días que ya no serán tranquilos para él. Mientras tanto, volvemos con Rua, quien se presenta al público como una idol conocida por muchos. Luego publica en una plataforma popular sobre algo que le ha estado molestando últimamente. Hace unos días fue al karaoke con algunas compañeras de clase, solo chicas, pero entre ellas había una aguafiestas que pasó todo el tiempo cabizbaja. Luego, de la nada,
esa persona dijo que se iba, a pesar de que acababan de llegar. Esa acción repentina arruinó completamente el ambiente. Compartiendo esto con sus seguidores, Rua les da un consejo: no actúen así y traten de ponerse en el lugar de los demás para que todos puedan pasar un buen rato cuando estén con ustedes. Cambiando de tema, Rua anuncia una noticia emocionante: le han dado un nuevo trabajo donde debutará en un grupo junto a una nueva seiyū, actriz de voz, llamada Amane Minato. Añade que Amane está en la misma agencia de talentos e incluso asiste a la misma escuela. Tras actualizar a sus fans, Rua concluye diciendo que el evento de debut será en 2 semanas y se despide. Luego vemos una ola de comentarios de apoyo, muchos de los cuales también coinciden en que tenía todo el derecho de estar molesta con esa persona. Si no estaba claro aún, la persona de la que Rua hablaba en su historia era Kazuma, el protagonista. Ella claramente está intentando justificar que enojarse con él fue lo correcto. Ahora, regresando al asunto más importante, volvemos al momento en que Kazuma entró al almacén subterráneo, donde creía que no habría nadie, pero para su sorpresa, se encontró con una chica que en ese momento se estaba cambiando de ropa. Desde fuera, él se disculpa con ella y aprovecha para presentarse. La chica entonces le dice su nombre y descubrimos que es Amane Minato, a quien de ahora en adelante llamaremos Amane. Una vez que termina de cambiarse, le permite a Kazuma entrar. Él aún no puede dejar de pensar en cómo no es el único que conoce ese lugar tranquilo. Pero dejando eso de lado, Kazuma tiene otra pregunta, y esta vez, sin contenerse, le pregunta a Amane por qué estaba cambiándose de ropa allí en lugar de usar los vestidores. Ante eso, ella, muy nerviosa, responde que en realidad estaba buscando un lugar para practicar canto y baile porque se le viene un evento en vivo. Entonces, al recordar que existía ese lugar, preparó todo para poder ensayar allí. Además, le cuenta al protagonista que es una seiyū, actriz de voz. Al escuchar eso, Kazuma le explica que en esa academia hay varias personas que son artistas, incluida su amiga de la infancia, y que todos ellos son considerados estudiantes destacados. Al saber esto, se siente un poco desconcertado, ya que ella podría haber usado otro lugar para practicar en lugar de ese espacio improvisado. Después de todo, en esa escuela, esos estudiantes tienen más privilegios para usar espacios dedicados donde pueden presentarse. Sin embargo, Amane, algo insegura, comienza a contarle que cuando llegó a la escuela esa mañana, su escritorio había sido movido al pasillo, donde colocaron una nota que decía que no había lugar para ella. Con esto vemos que Amane no es bien tratada en ese lugar. Por eso, cuando el protagonista la encontró, ella tenía una expresión triste, al borde de las lágrimas. Él entonces le pregunta por qué la están acosando si es una estudiante destacada. Pero Amane aclara que no tiene nada que ver con eso. Explica que aunque se hace llamar seiyū, no es famosa, ni por su rostro ni por su voz. Sin embargo, Kazuma no está de acuerdo con esa afirmación, y la elogia diciendo que le parece que su voz es muy encantadora, comparándola con el sonido de una campanita, una voz agradable y fácil de reconocer. Al notar la sinceridad en sus palabras, Amane se sonroja intensamente, pero, fiel a su naturaleza insegura, insiste en que está exagerando, diciendo que no puede compararse con voces profesionales. Incluso menciona que comparada con la popular Rua, ella no es nada. Y al mencionar a Rua, Amane visiblemente se entristece aún más. Luego dice que recientemente fue emparejada con Rua. Cree que fue a partir de ese momento que comenzaron los malos tratos, ya que constantemente recibe mensajes en redes sociales diciéndole que no es lo suficientemente buena para presentarse junto a Rua y que arruinará su imagen. Esto no sorprende a Kazuma, ya que los fans de Rua se comportan igual que ella. Es entonces cuando el protagonista pregunta cómo terminó emparejada con esa cerda. Pero el apodo despectivo molesta a Amane, quien le advierte que si alguien lo escucha, podría ser el final para ambos. Aún así, al protagonista no le importa en lo más mínimo y procede a calmarla. Amane luego explica que fue una decisión de su agencia, ya que consideraron que el emparejamiento era interesante. Sin embargo, eso la afectó profundamente y no ha dejado de compararse con Rua. Se ve a sí misma como alguien demasiado común y apagada, y cree que solo puede desempeñar un papel secundario a su lado. Al escuchar esto, Kazuma piensa que Amane está siendo demasiado dura consigo misma, aunque hay algo en todo esto que le resulta sospechoso. La agencia que la respalda está conectada con la organización dirigida por el abuelo de Rua, y al saber eso, no es sorpresa que apoyen a su favorita. Aún así,
el protagonista se sigue preguntando por qué la agencia emparejaría a Roa con alguien que apenas empieza a destacar. Sospecha que podría haber un plan para hacer que Roa brille aún más a costa de hacer quedar mal a Amane. Pero de repente, en ese momento, Amane dice que aunque le toque jugar un papel secundario, está dispuesta a aprovechar al máximo la oportunidad. Al menos, no quiere ser una carga, así que dará todo de sí. Mientras se desahoga con Kazuma, él ve la determinación en ella y decide ayudarla a practicar, aunque solo pueda ofrecer opiniones desde una perspectiva de principiante. También piensa para sí mismo que esta será una buena oportunidad para seguir evitando ser encontrado. Amane estalla de alegría al darse cuenta de que al menos alguien la apoya en ese lugar. Con una sonrisa, le dice al protagonista que de ahora en adelante contará con él. En respuesta al gesto de Amane, el protagonista no puede evitar comparar su dulce comportamiento con el miserable tiempo que ha pasado con Roa. Y hablando de ella, Kazuma recibe varios mensajes de Roa preguntando si vio el video que ella hizo, ya que todos sus fans la están apoyando y dicen que él fue increíblemente insensible por tratarla así. Añade que tal vez en su próximo video debería mencionar su nombre para que todos sus seguidores empiecen a acosarlo. Le exige que vaya con ella de inmediato si no quiere que eso ocurra, e incluso dice que está dispuesta a perdonarlo si se arrodilla ante ella. Pero al leer esos mensajes, el protagonista se niega a dejarse manipular y rebajarse a volver arrastrándose. Así que lo mejor que hace es bloquearla. De esa manera, ya no tiene que preocuparse más por sus tonterías. Más tarde, durante el siguiente descanso, Kazuma va a encontrarse con Amane, incluso llevándole una botella de agua para seguir ensayando. Sin embargo, en ese momento, se encuentra con Roa, quien exige saber dónde ha estado todo ese tiempo. Kazuma no le presta la menor atención, pero ella insiste en saber por qué la está tratando así y por qué la bloqueó. Después de todo, nadie debería hacerle algo así a ella. Al ver que él no dice ni una sola palabra, Roa se convence a sí misma de que tal vez es porque finalmente se dio cuenta de lo hermosa que es y ahora está demasiado nervioso como para siquiera mirarla. Pero, harto de oír su voz, el protagonista se aleja lo más rápido posible, dejándola hablando sola. Mientras lo hace, los seguidores de Roa lo detienen y le exigen saber por qué la está ignorando, diciendo que es una falta de respeto. Es entonces cuando el protagonista evalúa la situación y nota que quien lo detuvo es la futura estrella del club de béisbol. Se pregunta por qué este tipo no tiene algo mejor que hacer que seguirle el juego a Roa. ¿No debería estar entrenando en lugar de perder el tiempo con ella? Sin siquiera decirle una palabra, el chico se lo toma personal y lanza un puñetazo al protagonista. Sin embargo, Kazuma lo esquiva con un solo movimiento, posicionándose rápidamente detrás del atacante con una aura hostil, lo que provoca que el chico sienta un miedo genuino. En ese momento, el protagonista le dice con calma que necesita más entrenamiento. Furioso, el chico intenta golpearlo de nuevo, pero esta vez, Roa lo detiene. Dice que ella es la única que tiene permitido molestar a Kazuma, y que la única condición bajo la cual otros pueden acosarlo es si ella lo ordena, cosa que no ha hecho. Así que le advierte al chico que no se meta, o habrá consecuencias. Con eso, la escena termina y el protagonista finalmente le habla a Roa. Ella se emociona exageradamente, creyendo que por fin la ha perdonado. Pero Kazuma ya nota lo arrogante que se ha vuelto solo por esa pequeña interacción. Es entonces cuando deja todo en claro. La persona que alguna vez permitió que ella lo acosara o incluso lo vigilara ya no existe. No permitirá que lo manipulen ni que lo hagan sentir inferior, ni ella, ni nadie. Así que le pide que no lo moleste más. Con eso, se despide, dejando a Roa en estado de shock. Y aunque la vemos herida por sus palabras, la verdad es que está disfrutando lo genial que se vio Kazuma, su amor por él solo crece más. Después de ese incidente, pasa una semana. Durante ese tiempo, el protagonista y Amane han desarrollado una mejor comprensión mutua. Gracias al apoyo de Kazuma, Amane ha comenzado a desarrollar ciertos sentimientos por él, y no pierde la oportunidad de decirle lo increíble que es. En tan poco tiempo, él la ha ayudado a mejorar sus movimientos. Esas palabras de agradecimiento no pasan desapercibidas para Kazuma, especialmente porque es la primera vez que alguien le agradece por algo que ha hecho. Aunque él no siente que haya hecho nada extraordinario para merecerlo. Aún así, con más trabajo por hacer para la presentación de baile de Amane, Kazuma nota su postura levemente encorvada. Aprovechando el momento, le sugiere que intente imitar a un gato para destacar más en su coreografía. Y tal como Kazuma sospechaba, encontró un arma de destrucción masiva que conquista con su ternura. Al ver el camino con claridad, Amane se da cuenta de que puede asumir el papel de ese personaje para destacarse dentro del grupo.
El protagonista, ya entusiasmado, estaba a punto de pedir que diseñaran un disfraz acorde a esa idea, y al principio Amane acepta. Sin embargo, de repente cambia de opinión, al darse cuenta de que la agencia quiere que Roa sea la que destaque y lo que habían propuesto no le sentaría bien. Además, eso le robaría el protagonismo, mientras que Amane solo debe desempeñar un papel secundario. Al oír esto, el protagonista no comparte su opinión, pero no le queda más remedio que aceptar la decisión de Amane. Al verla desanimada, ella le dice que cantar y bailar nunca fueron su verdadera profesión, y que lo que realmente quiere es que él la vea actuar, porque ella es actriz. Agrega que su sueño es interpretar a un personaje de anime, y que para lograrlo, hará todo el trabajo que tenga por delante para construir conexiones y acercarse un paso más a convertirse en una profesional. Así que no debería sentirse mal solo porque ella no vaya a destacar en ese evento. Al escuchar esa aspiración, el protagonista ve lo optimista que es Amane y cuánto ama su oficio, lo cual hace que Kazuma sienta envidia de ella. Pero, sin revelar sus propias tendencias tóxicas, le dice que no tiene sueños ni metas, porque realmente no tiene ninguna. Entonces Amane le pregunta si no hay nada que le gustaría hacer. Algo desanimado y dudoso, el protagonista encuentra el valor para confesar que lo que realmente le gustaría es ser una persona normal, alguien de quien pueda sentirse orgulloso. Esperando que ella se riera, como lo hizo Roa, Amane en cambio le ofrece todo su apoyo, convencida de que él puede lograr eso y cualquier cosa que se proponga. Esto hace que Kazuma sonría y le agradezca, y esto a su vez lleva a Amane a sacar un tema que había estado evitando. Ha escuchado rumores de que Roa y el protagonista pelearon recientemente, y le preocupa que pueda ser por su culpa. Kazuma aclara el malentendido, explicando que no es por eso, y añade que él y Roa ya no son amigos de la infancia, que preferirían no saber nada más de ella. Al escuchar esto, Amane se siente aliviada pero también un poco ansiosa, pero ahora que su preocupación ha sido resuelta, empieza a dirigirse al protagonista por su nombre de pila, Kazuma, ya que hasta entonces solo lo había llamado por su apellido. Luego quiere preguntarle algo muy importante, comenzando con, ¿quieres ser mi? Pero antes de que pueda terminar, aparece Roa, arruinando completamente el momento, revelando que había estado investigando al protagonista toda la semana y descubrió ese lugar. Actuando como una novia celosa, exige saber qué está haciendo esa rompehogares con su amado Kazuma. Roa entonces se para frente a Kazuma y dice que vino a verlo porque él nunca fue a buscarla. Pero ahora que por fin entiende la razón de su comportamiento, lanza de inmediato una andanada de insultos hacia Amane. Ha comprendido que su querido Kazuma desaparece después de clases solo para encontrarse con esa chica, y por eso no entiende por qué él la traicionaría con alguien tan apagada y carente de belleza. Al verlos tan cercanos, su envidia rápidamente estalla, y en un arrebato de ira, grita que no debería pasar por esto, Kazuma le pertenece a ella y a nadie más. Exige saber por qué no está de su lado, pero nuestro protagonista decide no explicar nada, pensando que es mejor no seguirle el juego. Por otro lado, Amane está preocupada por lo que podría pasar, sabiendo las conexiones que tiene Roa. Así que en un intento de calmar la situación, comienza a echarse la culpa a sí misma, ya que después de todo, fue ella quien le pidió a Kazuma que la acompañara durante sus prácticas. Pero tan pronto como lo dice, Roa se lanza sobre ella con un movimiento tan rápido como inesperado, porque Amane cometió el error de llamar al protagonista por su nombre de pila. Por eso, con una expresión llena de celos y furia, Roa exige saber qué fue lo que dijo. Amane intenta corregir su error, pero ya es demasiado tarde. Consumida por los celos, Roa no se contiene y pone a Amane en su lugar sin piedad, diciéndole que nunca se acercará a Kazuma. Molesta por el flequillo que cubre el rostro de Amane, se lo aparta con brusquedad, queriendo que Kazuma vea claramente lo poco atractiva que es. Pero para su sorpresa, bajo ese flequillo y su actitud tímida, Amane escondía una dulzura capaz de enamorar a cualquiera. En ese momento, Roa sintió como el miedo se apoderaba de ella, y no cualquier miedo. Era el pánico de imaginar que Kazuma pudiera haberse enamorado de Amane. Por eso ya estaba a punto de desquitarse con ella. Si no fuera porque el protagonista, ya harto de sus berrinches, la detiene y le pregunta si no se suponía que debía formar un grupo con Amane. Roa responde que sí, pero solo para usarla como fondo y así destacar más ella. Al oír eso, Kazuma le dice que Amane está trabajando muy duro para cumplir con su papel, así que le pide a Roa que no estorbe y que se vaya. Pero una vez más, Roa se opone y exige saber por qué él sigue tomando el lado de esa chica. ¿No sería mejor que estuviera con su amiga de la infancia? Sin embargo, el protagonista lo deja claro, solo apoyará a quienes se están esforzando. También le deja perfectamente claro que entre él y Roa ya no hay nada,
recordándole lo que ocurrió la última vez en el karaoke. Esto deja a Roa sin palabras por un momento, pero tras recuperarse, pregunta si todavía está enojado, intentando restarle importancia como si solo hubiera sido un juego y tratando de hacer las paces. Pero Kazuma no va a caer en las palabras vacías de Roa. Enfrentándola, le pregunta si siquiera se da cuenta de cuánta gente ha lastimado con ese juego suyo. Acercándose más, le dice que deje de pensar que el mundo gira a su alrededor, es hora de que aprenda cuál es su lugar. Con esas palabras en el aire, Roa queda visiblemente afectada. Aprovechando ese momento, Kazuma le pide a Amane que se vayan juntos. Pero antes de que puedan alejarse, Roa reacciona y le advierte que cometió un error al no elegirla. Aún sin rendirse, declara que no va a perder contra una actriz de doblaje de segunda categoría como Amane. Ya fuera de la escuela, Amane no puede dejar de disculparse, pero Kazuma la calma y le dice que lo que acaba de pasar, de hecho, le dio una idea. Queriendo que Roa los deje en paz de una vez por todas, cree que si juegan con su orgullo inflado, podrán darle una lección que nunca olvidará. Luego los vemos en un restaurante, donde Kazuma le entrega a Amane un par de orejas de gato que acaba de comprar. Inmediatamente le pregunta si tiene un canal donde suba videos, porque pensó que podría usarlas mientras baila esa coreografía adorable que hizo el otro día. Amane no entiende muy bien esta propuesta tan repentina, especialmente porque tiene muy pocos suscriptores. Pero el protagonista le dice que no se preocupe, él la ayudará, porque todo esto es parte de su plan. Luego le pide que se levante el flequillo cuando graben, y sin previo aviso, le dice que es muy linda, que es una pena que oculte su rostro. Al oír esas palabras, Amane se sonroja profundamente, confesando que le da miedo que la gente la mire, y por eso se cubre la cara. Aunque sabe que es un mal hábito, lo único que puede hacer es disculparse, ya que aún no tiene la confianza suficiente para superarlo. En respuesta, el protagonista menciona a la agencia, preguntando si alguna vez le han dicho algo sobre su apariencia, pero Amane responde que en realidad, le dijeron que se ve mejor así. El grupo que están formando solo tiene el propósito de generar ruido y aumentar la fama de Roa. Después de grabar un sencillo, el grupo será disuelto. Es entonces cuando Kazuma comenta lo sucia que puede ser la industria del entretenimiento. Pero Amane intenta suavizar esa visión, explicando que básicamente, la agencia le pertenece al abuelo de Roa, así que era de esperarse que toda la atención fuera para ella. Y al mencionarlo, Amane comienza a dudar sobre enfrentarse a alguien como Roa, lo que el protagonista nota que proviene de su profunda falta de confianza, algo que ella atribuye a su entorno. En este mundo, muchos temen perder su lugar y se aseguran de aplastar a cualquiera que sobresalga. Por eso está claro que tanto en la escuela como en el mundo del espectáculo, Amane estuvo rodeada de personas que no querían que brillara. Mientras piensa en eso, Amane le pregunta por qué odia tanto a Roa si han sido amigos desde la infancia. También es evidente que ella se preocupa mucho por él, pero el protagonista no quiere hablar del tema y lo evita diciendo que solo le está causando problemas. Cambiando de tema, el protagonista nota que Amane ha dejado de llamarlo por su nombre, a pesar de que habían acordado hacerlo. Así que le dice que en lugar de usar su apellido, debería simplemente llamarlo Kazuma. Al oír eso, ella se pone muy feliz, y sin pensar mucho en lo que está a punto de decir, le pregunta si puede llamarlo Amane de ahora en adelante. Sin perder el tiempo, el protagonista acepta, dejándola completamente atónita. Pero una vez que se recupera, está lista para darlo todo en el video que van a grabar como parte del plan. Ya en la plataforma de YouTube, vemos a Amane presentándose al público, diciendo que interpretará un baile original llamado El Baile de Amane, y aunque no tiene muchos suscriptores, pide amablemente a los espectadores que vean el video hasta el final. Con un movimiento seguro, comienza la coreografía que ha practicado con tanto esfuerzo, lanzando un hechizo directo al corazón. Acompañada de su voz, su ternura se vuelve purificadora. Al final de su presentación, con el rostro iluminado de emoción, anuncia que la canción formará parte del tan esperado debut de su grupo. Invita con alegría a todos a verla este domingo durante un momento tan especial. Y como toda buena youtuber, pide a los espectadores que se suscriban a su canal, y ya que están, ¿por qué no suscribirse también a este otro? Viendo el video, Kazuma solo puede pensar en lo adorable que se ve Amane, pero al mirar los comentarios, aunque son pocos, nota reacciones mixtas, ya que algunos provienen de fans de Roa. Y es por eso que a pesar de no querer hacerlo,
tiene que comenzar su investigación. Así que reproduce el último video de Rua, creyendo que está detrás de algunos de los comentarios de odio, y termina presenciando cómo Rua revela su verdadero yo frente a la cámara. Con una furia desatada, comienza a insultar al protagonista usando nombres similares al suyo. Intentando no hacer evidente que le gusta, se le hace cada vez más difícil mantener la mentira. Sus celos son tan obvios, que incluso le pregunta a su audiencia por qué él no la eligió a ella. Luego de desahogarse, rápidamente vuelve a su típico acto de chica perfecta, diciéndoles a sus espectadores que lo que acaban de ver no fue más que un ensayo de sus increíbles habilidades actorales, por lo que no hay razón para sorprenderse. Incluso dice que debería convertirse en actriz, dado lo talentosa que es, y se despide de su audiencia de esa manera. Cuando el video termina, Kazuma queda paralizado frente a la pantalla, preguntándose qué demonios acaba de ver. Pero por otro lado, al oír cómo lo insultó sin siquiera intentar ocultarlo, no lo toma como un simple berrinche, sino como una clara declaración de guerra. Con eso en mente, decide que no mostrará piedad cuando llegue el momento de aplastarla, pero sabe que para hacerlo, primero tendrá que enfrentarse a la popularidad de Rua. Ella recibe miles de vistas, y mientras tanto, el video de Amane apenas llega a las 50. A pesar de su baja recepción, él sabe que el video que filmó de Amane tiene suficiente potencial para volverse viral por lo conmovedor que es, y que si la gente tan solo lo viera, seguramente se difundiría. Así que todo lo que tiene que hacer es ayudarla. Y al hacer una publicación, se revela que nuestro protagonista, a pesar de ser un chico callado y sin amigos, es totalmente diferente en línea. Se menciona que hace un tiempo, con la esperanza de practicar sus habilidades sociales y avanzar hacia una vida más normal, comenzó a interactuar en línea, buscando un lugar donde pudiera pertenecer y sentirse menos solo. Esto lo llevaría, de forma bastante inesperada, a convertirse en el sublíder de un clan bastante grande, habiendo hecho algunos contactos útiles en el camino. Con eso en mente, avanzamos unos días, donde vemos que Amane llega para encontrarse con él, tan sorprendida como confundida, porque en solo 3 días, el video que pensó que fracasaría se volvió viral de repente. Así que le pregunta a Kazuma si tuvo algo que ver con eso. El protagonista responde que ayudó a difundirlo un poco, pero aclara que fue bastante fácil hacerlo destacar, ya que todo fue gracias a su talento. Esas palabras hacen sonrojar a Amane, porque por primera vez siente lo que es tener a alguien que cree en ella. Pero eso no es todo. Los comentarios positivos que ha estado recibiendo le han dado suficiente motivación como para intentar destacar en la próxima presentación del grupo. Especialmente porque incluso algunas personas de la escuela dijeron que planeaban asistir al evento para verla. Hablando de eso, vemos que Rua se ha encargado de promocionar la presentación por toda la escuela, lo que significa que muchas personas asistirán para verlas. Con solo unos días restantes, ha llegado el momento de poner en marcha la siguiente fase del plan. Ahora deben esperar a que Rua caiga en la trampa que dejaron. Y efectivamente, no pasa mucho tiempo antes de que Rua aparezca en el almacén para interrumpirlos, llevando un par de orejas de gato, porque vio el video de Amane. Tal como Kazuma esperaba, cayó completamente en su trampa, actuando con excesiva confianza al enfatizar su ternura con el accesorio, demostrando que ahora cree que no hay forma de que pueda perder. Tan segura está que en un arrebato repentino, Rua reta a Amane a convertir el evento en una batalla de orejas de gato, esperando que el público decida quién es la más adorable. Y es precisamente en ese momento cuando todo cobra sentido. El verdadero objetivo del plan era que Amane subiera al escenario con orejas de gato y deslumbrara a todos con su coreografía. Por lo tanto, Kazuma ya sabía cómo reaccionaría Rua al ver que el video se volvía viral. Después de todo, como su ex amiga de la infancia, la conoce perfectamente. Es evidente que está reprimiendo su frustración por haber perdido el centro de atención. Así que con todo preparado, ha llegado el momento de comenzar la rebelión contra Rua. En el tan esperado día del evento, Kazuma se encuentra con Amane, sorprendentemente lejos de los camerinos. Cuando le pregunta, ella le explica que Rua hizo un berrinche con el encargado, negándose a compartir el mismo espacio. Como era de esperarse, cedieron a sus exigencias, dejando a Amane con un cuarto vacío que apenas califica como camerino. Pero, viendo el lado positivo, al menos Rua no las molestará. Kazuma entonces anima a Amane, diciéndole que mientras actúe como siempre lo hace,
todo saldrá bien. Él la ha visto practicar todos esos días, y le pide que crea en sí misma. Sus palabras hacen que ella quiera preguntarle por qué está haciendo tanto por ella, ya que no siente que lo merezca. Es entonces cuando Kazuma le dice que piensa que la escuela puede ser un poco asfixiante con su trato preferencial hacia los mejores estudiantes. Y aunque sabe que esto pasa en muchos lugares, su escuela es descaradamente elitista. Por eso cree que si Amane lograra algo sin formar parte de ese grupo privilegiado, podría romper una grieta en el sistema, aunque en verdad, esa no era su razón principal. Sin pensarlo demasiado, Kazuma admite que al ver lo mucho que ella se esforzó, simplemente quiso ayudarla, no había una razón más profunda. Luego, sacando un par de orejas de gato, le dice que las hizo él mismo solo para ella. Había estado buscando un estilo que le quedara bien, pero después de buscar un poco, pensó que sería más rápido hacerlas él mismo. Amane se sonroja por el regalo inesperado y promete darlo todo. Justo entonces, Kazuma la detiene con suavidad y aparta su flequillo, dejando su rostro completamente visible, porque sabe que en ese momento, nadie podrá opacarla. Sin embargo, Amane aún no se siente lista para mostrarse de esa manera. Pero es entonces cuando nuestro protagonista le cuenta que él también intentó cambiar su imagen, porque el día que lo invitaron al karaoke, tuvo el valor de ir a la peluquería, y hacerlo le hizo sentir como si hubiera renacido. Pensó que al cambiar su apariencia, todos lo verían de forma diferente, pero en su caso, lo único que consiguió fue que la gente lo señalara y se riera de él. Gracias a esa experiencia, puede decir con total certeza que Amane es diferente. Ella puede brillar más que nadie, porque tiene un gran sueño y ha trabajado increíblemente duro para alcanzarlo. Justo en ese momento, alguien toca la puerta, anunciando que es el turno de Amane para salir al escenario. Kazuma, ofreciéndole su mano, le da un último impulso de ánimo, diciéndole que no debería quedarse en la sombra de Roa, porque ahora que ha ganado confianza, está seguro de que conquistará a todos los fans. Motivada por esas palabras que encendieron su valor, Amane sube al escenario, acercándose un poco más al sueño que ha deseado durante tanto tiempo. Mientras tanto, Roa ya está en el escenario, comenzando su presentación con un agradecimiento al público. Como era de esperarse, la multitud no deja de elogiarla, especialmente por el llamativo disfraz de chica gato que lleva puesto. Al escuchar todos esos halagos, no puede evitar sentirse aún más superior a Amane, y dejando ver un poco su arrogancia, da inicio al debut de la canción de su grupo sin demora. Aunque antes de que se le olvide, presenta a Amane ante el público, segura de que pasará desapercibida, como suele hacerlo en la escuela. Sin embargo, en el momento en que Amane revela el cambio que hizo al levantar su flequillo y comienza a saludar a todos con una voz dulce y enérgica, las reacciones del público no tardan en llegar. Su ternura hace que destaque de inmediato más que Roa, y al darse cuenta de ello, la chica arrogante queda impactada. No puede evitar preguntarse por qué le están prestando atención a esa chica, que se suponía que solo era una extra de fondo. Aún así, Roa guarda algunos trucos bajo la manga, porque Roa sabe que en cuanto a canto y baile, es la mejor, gracias a toda su experiencia. Así que sin más demora, y queriendo que toda la audiencia se enfoque en ella, lanza la canción y da todo de sí. Pero aún así, a medida que avanza la canción, comienzan a surgir más y más comentarios sobre Amane. La gente empieza a preguntar quién es y de dónde salió, porque sinceramente, el público piensa que destaca más que Roa, tanto en la voz como en el baile. Mientras todo esto ocurre, vemos que Kazuma ya había previsto la derrota de Roa. Explica que ella pensó que podría ganar al convertir esto en una competencia de canto y baile. Pero mientras Roa se la pasaba jugando, Amane practicaba día y noche, aún después de clases, mejorando su baile, que solía ser su punto débil, hasta tal punto que había alcanzado la perfección. Y su voz, ya hermosa, ahora podía brillar libremente, gracias a la confianza que nuestro protagonista le había dado. Pensándolo detenidamente, Kazuma se da cuenta de que el resultado de esta batalla ya estaba decidido en el momento en que Roa empezó a envidiar a Amane. Al intentar imitarla y subirse a la ola de viralidad con las orejas de gato, Roa había caído directamente en la trampa que habían tendido, eligiendo enfrentarse a Amane en el terreno donde ella era más fuerte. Y ahora, no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Todo fue tan inevitable como aquella vez que humilló a Kazuma durante la salida al karaoke. Pero en medio de esos pensamientos, Kazuma de repente nota que se acerca un nuevo problema. Entre el público, hay varios hombres con expresiones tensas mientras observan lo que le está ocurriendo a Roa. Al ver que se dirigen hacia la zona del backstage, donde solo se permite el acceso al personal autorizado, Kazuma no duda ni un segundo y corre hacia allá. Unos minutos más tarde,
uno de esos hombres intenta contactar a los demás, pero nadie responde. Sin otra opción, murmura para sí mismo que antes de que termine la canción, necesita sacar a esa chica del escenario. Sin embargo, sin ningún tipo de advertencia previa, nuestro protagonista ya lo estaba esperando, preguntándole de inmediato a quién planeaba sacar del escenario. Pero justo en ese momento, el hombre prestó más atención a su entorno y se dio cuenta de que el chico ya se había encargado de todos sus compañeros. Entonces le preguntó quién demonios era para haber logrado semejante hazaña. Pero nuestro protagonista no respondió, solo quería saber si el hombre formaba parte de la familia Takayaki, que es la familia de Rua. Y al ver que el hombre no respondía, Kazuma reveló lo que sabía, diciendo que estaba al tanto de que Amane no había desempeñado realmente el papel de apoyo. Al parecer, se le había ordenado sabotear la presentación y hacer que fracasara frente a todos. Sorprendido de que Kazuma supiera información tan confidencial, el hombre le preguntó cómo se había enterado, pero al confirmar que su suposición era correcta, Kazuma ya no necesitaba decir nada. Con un movimiento rápido, se colocó detrás del hombre y lo noqueó al instante con un solo golpe. Con desdén, comentó que los subordinados de la familia Takayaki seguían siendo de segunda categoría, o peor aún, que la calidad de sus sirvientes había decaído considerablemente en comparación con la época en que él estaba presente. Habiendo resuelto ese pequeño inconveniente, Kazuma aún tuvo tiempo de presenciar el final de la presentación de Amane. Le reconfortaba saber que nada había arruinado su gran momento, y aunque algo hubiera pasado, no lo habría permitido. Al observar a su alrededor, se dio cuenta de que incluso si algo ocurriera, el público ya había sido cautivado por la voz de Amane, y ahora nadie podría detenerla. Sin embargo, a pesar de presenciar toda esa influencia, nuestro protagonista aún tenía algo importante por hacer. Tomando una profunda respiración, alzó la voz con todas sus fuerzas para gritarle a Amane que lo diera todo. Al escuchar la voz de Kazuma entre la multitud, ella sonrió y pasó a la parte final de su canción. Rua, al darse cuenta de lo que Kazuma acababa de decir, se paralizó por el pánico. Cometió un movimiento en falso y terminó cayendo frente a toda la audiencia. Así, la gran princesa Rua sufrió un golpe a su imagen con ese incidente. No obstante, el evento resultó ser un gran éxito. Al día siguiente, como era de esperarse, todos los principales medios de entretenimiento solo publicaron artículos elogiando la presentación de Rua. Y, sin embargo, no se mencionó en ningún lado su caída. Dejando de lado cosas que no nos interesa saber, tampoco hubo mención alguna de la actuación de Amane. Esto solo podía ser obra de la organización de la familia de Rua, que como era de esperarse, utilizó sus sucios trucos para encubrir los errores. Aún así, el brillo que ahora irradiaba Amane no podía ser ignorado. Gracias a las redes sociales, se compartieron videos mostrando su talento, y todos en la escuela comenzaron a verla de manera diferente. Como podemos ver, los elogios por su presentación no cesaban. Al ver esto, nuestro protagonista se alegró por ella, porque con la popularidad que estaba ganando, nadie que solía acosarla, ni siquiera esa chica, podría meterse con ella tan fácilmente otra vez. Hablando de Rua, parece que esto la afectó profundamente. Tras sufrir semejante humillación y ser la causa de que Amane se volviera viral, no le quedó más remedio que tragarse su envidia. Ahora no tenía más opción que quedarse al margen para evitar provocar más escándalos. Como resultado de todo esto, la gente ya no podía ignorar a Amane. Gracias a su talento y esfuerzo constante, su popularidad no haría más que crecer. Sin embargo, Kazuma sabía que cuando ese momento llegara, su propia existencia podría convertirse en una carga para ella. Después de todo, con Rua completamente obsesionada con él, su cercanía con Amane podía convertirse en un obstáculo en su camino. Al fin y al cabo, esa mujer aún tenía suficientes contactos como para sabotear a Amane si lo deseaba. Con ese pensamiento en mente, Kazuma no vio otra opción que alejarse de Amane, si eso significaba no interponerse en el camino de su sueño. Así, eligiendo caminos separados, se dijo a sí mismo que al menos, continuaría cuidándola desde lejos. Pero justo en el momento en que Kazuma decidió marcharse en silencio, Amane lo notó, y sin importarle la gente a su alrededor, lo detuvo con determinación. Y de inmediato se abrió paso entre la multitud solo para acercarse a él y darle los buenos días. Sin embargo, no fue solo por eso que lo detuvo. Reuniendo su valor, le preguntó si podían seguir practicando juntos después de la escuela, tal como lo habían estado haciendo hasta ahora. Pero al oír eso, Kazuma consideró la propuesta innecesaria, ya que el evento ya había terminado. Fue entonces cuando Amane le explicó que había sido contactada para una audición de un nuevo anime, esta vez por una agencia distinta a la que está actualmente.
Por esa razón, había estado considerando seriamente cambiar de agencia. Ya no quería seguir como idol, en cambio, deseaba dedicarse por completo a trabajar como actriz de voz. Por eso quería seguir practicando su actuación con él, pero Kazuma, titubeando, intentó explicarle los problemas que eso ocasionaría. Sin embargo, en el momento en que dijo su nombre, Amane lo interrumpió, diciendo que de ahora en adelante no quería que la llamara Amane, sino Mana, ya que ese sería su nuevo nombre artístico. Al presenciar esa escena, todos a su alrededor quedaron sin palabras por la naturaleza de su relación, en particular Rua, que también estaba presente, y ahora consumida por unos celos descontrolados. Exigió saber qué estaba haciendo esa mujer con su amado Kazuma. Volviendo a nuestra pareja, Kazuma cuestionó a Amane por el evidente cambio en su personalidad, ya que desde que él le levantó el flequillo, ella había estado actuando con una confianza que no dejaba rastro de la chica tímida que solía ser, a lo que Amane respondió con total sinceridad, culpándolo directamente por haberle levantado el flequillo. Dejando ver sus verdaderos sentimientos, dejó claro que no le temía al éxito y le dijo que debía hacerse responsable por haber despertado a esa nueva versión de ella. En ese momento, se acercó completamente a él y lo abrazó sin dudar. Al presenciar la escena, Rua cayó en una profunda desesperación, y ese golpe emocional la hizo darse cuenta de la abrumadora ventaja que Amane tenía sobre ella, llevándola a desmayarse en el acto. Después de todo, ya no tenía absolutamente ninguna posibilidad de recuperar a Kazuma. Tras el evento de Amane, se reveló que su popularidad había aumentado significativamente, y entre su nuevo trabajo como actriz de voz y sus responsabilidades escolares, su agenda se volvió tan apretada que el protagonista apenas tenía oportunidad de verla. Aún así, no pudo evitar notar el alboroto causado por lo que ocurrió en la entrada de la escuela, ya que ahora todos se referían a él como el chico sombrío que le gustaba a Amane. Y también hay que mencionar a Rua, porque los rumores sobre su comportamiento al ver a Amane acercarse a Kazuma dejaron claro para los demás que incluso la princesa de la escuela tenía sentimientos por nuestro prota. No obstante, dejando esos rumores de lado, los días de Kazuma habían sido sorprendentemente tranquilos. Sin embargo, en ese día en particular, la aparición de los chicos populares resultó especialmente molesta, arruinando por completo el ambiente de calma. Entre ellos destacaba el chico que era fan de Rua, quien, con evidente entusiasmo, se acercó a una chica para invitarla a salir. Para sorpresa de Kazuma, esa chica no era otra que Hidaji, la misma que Rua había utilizado para atraerlo a la trampa en el karaoke. Se reveló que Hidaji era considerada la segunda chica más hermosa de la clase y también era una estudiante becada que destacaba en el programa de danza de la escuela. Al enterarse de esto y ver que ya no tenía oportunidades con Rua, el fan decidió ir tras Hidaji como su segunda opción. Sin embargo, tras dejar tan claras sus intenciones, Hidaji no tardó en burlarse de él. Al ver lo desesperado que estaba por tener novia, no dudó en hacerlo quedar como un oportunista patético, provocando las risas de los demás chicos que los rodeaban. A pesar de la humillación, él insistió y le pidió una oportunidad. Fue entonces cuando Hidaji, con una sonrisa irónica, reveló que ya tenía novio, dejando al chico completamente desconcertado y humillado una vez más, ya que nadie le había mencionado eso antes. Aunque mostró un poco de lástima por él, y con ese aire de grandeza que siempre acompañaba sus gestos, le hizo saber que podría haber una oportunidad, pero solo si cumplía una condición muy clara. Dijo que solo salía con chicos con dinero, y que por lo tanto no descartaba romper con su actual novio si llegaba alguien más competente. Al escuchar eso, el chico intentó jugar su última carta, afirmando que él tenía dinero, pensando que invitarla a tomar el té sería suficiente para impresionarla, pero tal gesto no significaba absolutamente nada para ella. Mostrando su bolso de diseñador, dijo que era una pieza de la última temporada, y que su novio se lo había comprado sin siquiera preguntar el precio. Así que si realmente quería tener una oportunidad con ella, tendría que invitarla a tomar el té al menos 10 veces para igualar un regalo como ese. Y con esa declaración, lo rechazó sin piedad, ganándose las risas de todos los que presenciaron la escena. Mientras tanto, Kazuma no mostraba el menor interés en la conversación, pero tener a esa multitud ruidosa en el aula era irritante, especialmente porque al ser los chicos populares, podían alzar la voz cuanto quisieran sin que nadie les dijera nada. Sin embargo, a pesar de ese comportamiento, lo que lo incomodó aún más fue notar que se habían apoderado del asiento de una chica que solo quería sentarse a leer un libro. Fue esa injusticia la que lo impulsó a actuar, ya que a diferencia de antes, cuando se contenía para no ir en contra de Rua, esta vez no tenía intención de quedarse callado. Así que poniéndose de pie,
caminó directamente hacia Hidaji y llamando su atención, le señaló educadamente que ese asiento no era suyo y le pidió amablemente que se moviera. Al principio, Hidaji quedó completamente desconcertada de que alguien se atreviera a llamarle la atención, pero rápidamente se recuperó, reaccionando con hostilidad hacia Kazuma. Alzando la voz, le dijo fríamente que no le hablara como si fueran conocidos, pues para ella no era más que un perdedor solitario. Aún así, Kazuma se mantuvo tranquilo y le recordó que la campana estaba por sonar, y que lo mejor sería que volviera a su asiento, aunque eso no fue suficiente para hacerla ceder. Con arrogancia, afirmó que haría lo que le viniera en gana. Con esa mirada de desprecio en los ojos, Kazuma concluyó que el rechazo de Hidaji hacia él había comenzado desde hace tiempo, recordando su actitud fría durante el incidente en el karaoke. Así que al darse cuenta de que las palabras no bastarían, decidió hacerle entender con acciones. Sin dudarlo, la cargó frente a todos como si fuera una princesa, provocando que la expresión de odio de Hidaji se transformara en una de completa vergüenza. Todo el aula quedó en un silencio atónito, pues a todos les costaba procesar lo que Kazuma acababa de hacer. Mientras los demás seguían paralizados, nuestro protagonista le dijo con naturalidad a la chica tímida de gafas que ya podía tomar su asiento, apartándose con suavidad para dejarle espacio. Pero tan pronto como dejó a Hidaji en el suelo, ella estalló de furia, incapaz de aceptar que un don nadie se hubiera atrevido a tocarla. Gritando, exclamó que no permitiría que el perrito faldero de Rua se saliera con la suya humillándola de esa manera. Sin embargo, en medio de sus gritos, la situación dio un giro inesperado. Rua apareció repentinamente en el aula. Al presenciar la escena y escuchar los insultos dirigidos a Kazuma, se acercó de inmediato a Hidaji y colocando una mano en su hombro con una mirada de absoluto desprecio, le preguntó fríamente qué había hecho su precioso Kazuma para merecer semejantes insultos. No obstante, Kazuma no se dejó llevar por el momento. A pesar de la intervención de Rua, que intimidó por completo a Hidaji, solo había que verla para notar que sabía que le esperaba un duro castigo. Kazuma no lo vio como un gesto de reconciliación, sino como algo que ya no tenía ningún valor. Sin siquiera agradecerle, dejó en claro que no quería que se metiera en sus asuntos, reafirmando con frialdad que no tenía intención alguna de volver a su lado, ya que lo que alguna vez tuvieron ya no existía. Ahora, eran simplemente dos completos desconocidos, lo cual era evidente considerando cuántos días habían pasado desde la última vez que hablaron. Y aunque se podría decir que Rua finalmente había recapacitado, al escuchar una respuesta tan dura por parte de Kazuma, no pudo evitar derrumbarse. Incapaz de contener sus emociones, exigió saber por qué seguía siendo tan cruel con ella, derramando cuanto aún no quería y confesando que perdió el control cuando lo vio con Amane. Pero Kazuma ya no estaba dispuesto a ser manipulado con palabras vacías. Con la misma frialdad que había marcado su distanciamiento, respondió que no le pertenecía, dejando claro que no pensaba quedarse al lado de una cerdita mimada que solo sabía sentarse y no hacer nada. Y dicho eso, volvió a su asiento, donde, perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de que si quería mantener la libertad que ahora disfrutaba, debía cortar por completo los lazos con la familia de Rua. Por eso se le ocurrió la idea de independizarse consiguiendo un trabajo. Después de todo, aún dependía en cierta medida de la familia de Rua. Así que mientras revisaba ofertas de empleo, una en particular llamó su atención, un café temático de mayordomos y sirvientas. Curiosamente, el anuncio despertó su interés, ya que tenía algo de experiencia previa como mayordomo, lo que de inmediato le recordó los días que pasó en la casa de Rua, donde le enseñaron a limpiar, servir y comportarse con la etiqueta adecuada. Después de todo, esas habilidades podrían ser útiles en este nuevo intento por valerse por sí mismo. Así que sin perder tiempo, aunque el lugar quedaba un poco lejos, decidió postularse ese mismo día. Fue recibido por la gerente del café, quien rápidamente le dio el visto bueno tras una breve conversación, diciéndole que podía comenzar a trabajar ese mismo fin de semana. La aceptación inmediata tomó por sorpresa a Kazuma, lo cual no pasó desapercibido para la gerente, que sonrió y le dijo que con solo verlo, sabía que haría un excelente trabajo. Incluso se mostró emocionada de que alguien como él hubiera postulado, explicando que el lugar no era muy grande y que actualmente solo estaban ella,
quien se encargaba de la cocina, y otra chica que ahora sería su superior. Aclaró que podía preguntarle lo que necesitara a esa chica, asegurándole que era una persona amable, así que durante el turno podía sentirse libre de consultarle cualquier cosa. Y así, finalmente llegó el tan esperado fin de semana, marcando el primer día de trabajo de Kazuma. Al entrar al café y anunciar que había llegado para comenzar su turno, fue recibido por una sirvienta que en ese mismo instante dejó caer los utensilios de limpieza que estaba usando. La razón de tal reacción se hizo evidente de inmediato. La chica que sería su superior no era otra que Hidaji, quien se quedó completamente paralizada al darse cuenta de que Kazuma la había visto con su uniforme, sin poder articular palabra. El silencio entre ellos se volvió incómodo, mientras su rostro se sonrojaba de vergüenza, sabiendo que ya no había forma de ocultarse. Mientras tanto, la escena cambió de perspectiva y mostró a Rua, aún procesando las frías palabras de Kazuma, pero lejos de verlas como una despedida definitiva, su mente las distorsionó. En lugar de aceptar que él quería alejarse de alguien que nunca hizo un esfuerzo, las interpretó como una prueba para ver si su amor era lo suficientemente fuerte. Mirando varias fotos de él, se convenció de que no era un rechazo, sino un desafío. Guiada por una lógica cada vez más retorcida, comenzó su descenso hacia un amor obsesivo, convencida de que todo lo que necesitaba era demostrar cuánto había cambiado para hacer que Kazuma se enamorara de ella, sin importar el precio ni cuántos límites tuviera que cruzar. De vuelta en el café, resultó que la chica llamada Hidaji era, de hecho, la senpai en el trabajo al que Kazuma había postulado. Al verlo, lo confrontó de inmediato, furiosa de que hubiera descubierto dónde trabajaba, especialmente después de que se había asegurado de que nadie más lo supiera. Al saber que él era el nuevo contratado, se negó rotundamente a aceptarlo. Sin embargo, Kazuma, al observar su actitud, permaneció en silencio y escaneó el lugar con calma. Hidaji, interpretando su silencio, concluyó que debía estar pensando en lo patética que se veía con ese atuendo, y le dijo que si quería reírse, que lo hiciera. Con esta reacción quedó claro que ella se había esforzado mucho por mantener su imagen en la escuela, pero Kazuma no la estaba juzgando en absoluto. En cambio, le preguntó por qué pensaba que él se reiría de ella, aclarando que no lo haría, porque estaba esforzándose en su trabajo. Sus palabras la tomaron por sorpresa, y de inmediato actuó como una típica tsundere, alegando que no es como si se estuviera esforzando, ya que solo estaba allí por el dinero y que hacía lo mínimo necesario. Sin embargo, Kazuma ya había echado un vistazo al lugar y notó que había estado limpiando meticulosamente, señalando lo impecable que estaba todo. Aunque Hidaji intentó restarle importancia, diciendo que alguien más lo habría hecho si ella no lo hacía, sus excusas se desmoronaron cuando Kazuma le dijo que admiraba la forma en que trabajaba. Eso la dejó callada al instante, y a pesar de su actitud, terminó aceptándolo y lo envió a cambiarse de ropa, diciendo que ella le enseñaría todas las tareas de las que se encargaría. Así fue como vimos cómo trabajaba realmente Hidaji, con una actitud enérgica y amable, atendía a cada cliente y mostraba cuánto se esforzaba en brindar un excelente servicio. Kazuma no se lo esperaba, ya que su comportamiento era completamente diferente al que conocía en la escuela. Más aún, no parecía que se estuviera forzando a ser amable ni fingiendo cortesía. Por el contrario, parecía que realmente disfrutaba más estar allí que en la escuela, con el rostro lleno de vida. Por eso, nuestro protagonista se dijo a sí mismo que debía dar lo mejor de sí para no estorbarle. El tiempo pasó, y después de la hora más concurrida, la tarde más tranquila les permitió un momento para respirar. En un tono más relajado, Hidaji le preguntó si era su primera vez trabajando en un lugar así, sorprendida de lo rápido que se había adaptado. Esto hizo feliz a Kazuma, ya que confirmaba que no había sido una carga para ella. Incluso aclaró que lejos de ser una molestia, debería agradecerle por el apoyo que le había dado, pero luego se detuvo de golpe. Sin previo aviso, su actitud explosiva volvió, declarando que no podía llevarse bien con él, señalando que eran enemigos desde que él había terminado su amistad con Rua. Al oír esto, Kazuma confirmó que era cierto que había roto esa amistad, pero eso no significaba que ella tuviera que tratarlo con hostilidad. En respuesta, Hidaji le recordó el incidente del karaoke, enfatizando que ella había sido una de las personas involucradas en burlarse de él, así que probablemente él guardaba rencor hacia ella. Pero nuestro protagonista dejó claro que absolutamente no. Después de todo, sabía que esa cerda de Rua había arrastrado a Hidaji para ayudar a preparar aquella trampa. Así que sabiendo que ella solo seguía órdenes, era de esperarse que nadie se atreviera a ir en su contra.
Dejando eso de lado, Kazuma continuó diciendo que en ese momento, ella no le desagradaba, al contrario, la admiraba. Verla hacer las cosas con tanta energía y dedicación, cumpliendo sus tareas de forma tan meticulosa, lo hacía feliz de tenerla como senpai. Esas palabras hicieron que Hidaji reaccionara y olvidara el problema con Rua y sus diferencias con Kazuma, abandonando la actitud agresiva que había mostrado hacia él hasta ese punto, decidiendo ahora darlo todo para ser una buena y confiable senpai en ese trabajo. En ese instante, cambiando de tema, ella tuvo una pregunta. Quería saber por qué Kazuma había atendido al último cliente en vez de dejar que ella lo hiciera. Él explicó que el hombre la había estado mirando fijamente y que por sus gestos, Kazuma pudo notar que escondía una cámara en su bolso, así que intervino para evitar un peor escenario. Sin embargo, las intenciones del hombre eran obvias, y Kazuma terminó preguntando por qué ella no lo había echado también, ya que seguramente lo había notado, cuestionando qué había pasado con toda la confianza que normalmente mostraba en la escuela. Entonces vimos que Hidaji estaba completamente inmersa en su rol como empleada, y queriendo evitar causar un incidente que pudiera perjudicar al café, había elegido ignorarlo. Al ver lo importante que ese lugar era para ella, Kazuma no dudó en decirle que la próxima vez que ese cliente volviera, se lo avisara para que él pudiera cambiar de puesto con ella. Con esas palabras quedó claro que nuestro protagonista se había ganado su simpatía. Pero antes de que pudieran seguir hablando, un nuevo cliente entró al café, y no era otra que Amane, quien había venido porque escuchó que Kazuma empezaría a trabajar ese día. Sin embargo, al ver a la chica junto a Kazuma, Amane no pudo evitar preguntarse dónde la había visto antes. Recordemos que Hidaji es una de las miembros más destacadas del club de danza. Kazuma, al verla paralizarse por completo, entendió que ella estaba excesivamente preocupada de que los de la escuela descubrieran su trabajo de medio tiempo, ya que quería mantener su imagen. Así que apoyándola para ocultar su identidad, le dijo que podía ir a tomar su descanso mientras él atendía a Amane. Fue así como, unos instantes después, Amane recibió el helado que había pedido y aprovechó para conversar con Kazuma. Durante la charla, le contó que las cosas iban bien en su carrera como actriz de voz, habiendo conseguido ya varios papeles importantes. Sin embargo, pronto reveló una preocupación. Ahora que Kazuma había empezado a trabajar, le preguntó si Rua había ido a verlo. Kazuma ni siquiera consideraba contarle sobre su trabajo, pero como estaban las cosas, Amane terminó revelando que al parecer, Rua se había tomado un descanso de 2 semanas. Y para alguien tan popular, era extraño ausentarse tanto tiempo, lo cual hizo sospechar a Amane que estaba planeando algo raro, así que le advirtió a Kazuma que tuviera cuidado. Dicho eso, era hora de que siguiera con sus actividades. Pero antes de irse, sorprendentemente le dio un abrazo a Kazuma, lo cual lo llenó de energía. Ahora estaba completamente cargado, listo para afrontar su siguiente tarea. Quiero decir, mírenla, es pura ternura. Incluso nuestro protagonista lo sabía, porque ella se había convertido en alguien verdaderamente radiante. Desde que se liberó de la agencia de Rua, parecía haber retomado el control de su propio futuro. Tomando en serio la advertencia de Amane, Kazuma se dijo que si Rua intentaba nuevamente algo que pudiera amenazar la vida normal que tanto le había costado construir, entonces no tendría más opción que encargarse personalmente de esa cerda. Y mientras todo eso ocurría, Hidaji no podía creer lo que acababa de presenciar. Después de ver el abrazo que Amane le dio a Kazuma, ahora se preguntaba qué tipo de relación tenían realmente esos dos. Después de todo, Amane se había convertido recientemente en el centro de atención en la escuela debido a su creciente popularidad. Y aunque Hidaji recordaba haber escuchado rumores de que se llevaba bien con Kazuma, en ese momento los había considerado falsos. Sin embargo, después de presenciar aquella escena, no podía evitar sentirse inquieta, especialmente porque a pesar de que se llevaban bien, Kazuma se había esforzado por ayudarla a mantenerse escondida, lo cual la hizo pensar que tal vez Kazuma en realidad era un buen tipo. Luego regresamos al canal de Rua, donde, con un tono más reflexivo de lo habitual, mencionó que recientemente había aprendido algo de una amiga, que lo más importante es el esfuerzo. Tras pensarlo detenidamente, terminó estando de acuerdo, y ahora se preguntaba qué tipo de esfuerzo sería significativo para ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de en que podía aplicarlo. Si realmente quería proteger a las personas que considera esenciales en su vida, podía hacerlo dejando que su propia fuerza hablara por sí misma. Con esa resolución en mente, se lo contó a su abuelo, quien prometió de inmediato apoyarla en todo lo que necesitara. A partir de ahí, cambió ligeramente de tema para decirles a sus seguidores que dado que su abuelo siempre la había apoyado,
había decidido tomarse un descanso de 2 semanas para pasar tiempo con él. Y con eso concluyó su video, dejándonos intrigados sobre cuál sería su próximo plan. Había pasado una semana desde que Kazuma comenzó su trabajo de medio tiempo, y ahora lo veíamos cambiándose al uniforme de mayordomo. A estas alturas, era fácil ver por qué Ruan no se había rendido en intentar conquistarlo. Justo entonces, Hidaji entró de repente al vestidor, y sorprendida, además de nerviosa, terminó echando un vistazo a lo que Kazuma había estado ocultando, soltando un grito y regañándolo por cambiarse allí. Pero no es como si Kazuma tuviera muchas opciones, aunque técnicamente ese era el vestidor de chicas, no había uno para chicos, ya que al parecer él era el primer hombre en trabajar allí, haciendo que incidentes como ese fueran inevitables. Más tarde, una vez que Hidaji se calmó, le preguntó si estaba bien, ya que notó que su espalda estaba cubierta de cicatrices. Kazuma, sin entrar en detalles, le dijo que eran de hace mucho tiempo y que no se preocupara por ellas. Una vez confirmado su estado, Hidaji aprovechó la oportunidad para admirar sus músculos, claramente cautivada, y comenzó a hacer preguntas como si formaba parte de algún club deportivo o seguía una rutina de entrenamiento especial. Kazuma respondió humildemente que solía entrenar un poco pero que no estaba en ningún club actualmente, y para evitar revelar más sobre su pasado, desvió la conversación preguntándole si realmente estaba tan interesada en verlo desnudo. Hidaji se quedó sin palabras por un momento, y pensando que la estaba molestando, le respondió de forma tajante que no se halagara tanto, diciendo que estaba acostumbrada a ver cosas así e incluso señaló que tenía un novio con el que ya había hecho de todo. Siguiendo el juego, Kazuma se disculpó por asumir que estaba avergonzada, admitiendo que tenía razón, claramente era una adulta con experiencia romántica. Dejando eso de lado, comenzaron su turno en el café. Se señaló que hoy su gerente les había dejado a cargo del lugar, ya que se había ido temprano por un resfriado, pero a pesar de eso, lograron mantener todo bajo control. Después de superar la hora más ocupada del día, solo les quedaba la tarea de limpieza. Sin embargo, unos alborotadores aparecieron en el café, uno de los cuales no dudó en incluir a la mesera como parte de su pedido. Claramente se trataba de un cliché de un tipo intentando coquetear con la mesera, así que Kazuma decidió dejar que Hidaji lo manejara, recordando lo fácilmente que solía deshacerse de tipos así en la escuela. Sin embargo, parecía que cuando trabajaba adoptaba una personalidad mucho más tímida en comparación con la actitud fría que mostraba en la escuela, lo que hizo que el protagonista se preguntara rápidamente si una vez más se estaba conteniendo por estar tratando con un cliente. Pero justo en ese momento, el tipo frente a ella no tardó en cruzar la línea, intentando levantarle la falda y chantajeándola al decirle que debería cooperar si no quería que hiciera un escándalo en el café. Incluso los hombres que lo acompañaban le sugirieron que cediera, advirtiéndole que él era un maestro de karate y alguien con quien no se debía meter. Con la atención de otros clientes puesta en la situación, el hombre intentó intimidar a todos demostrando su fuerza, trató de romper una botella, pero terminó simplemente lanzándola al aire. Kazuma la atrapó sin esfuerzo y caminó directamente hacia la mesa donde estaban los alborotadores, colocó la botella, y en un solo movimiento, les mostró cómo se hacía de verdad. Su presencia irradiaba tanta intensidad que los clientes aplaudieron como si se tratara de una presentación espontánea, pero los matones, atónitos ante la demostración, no iban a quedarse quietos. Su líder alzó la voz hacia Kazuma, diciendo que no se creyera mucho solo por haber cortado una botella, eso no lo hacía fuerte. Estaba a punto de atacar cuando Kazuma, con velocidad relámpago, lo golpeó en la garganta y lo tiró al suelo. Nadie notó cómo sucedió, haciendo que pareciera que el tipo se había caído solo. Sin darle oportunidad de responder, Kazuma le ordenó con calma que se mantuviera en silencio en el café y lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara por pagar, ya que él mismo cubriría el costo con su salario como compensación por el golpe. Sin embargo, inclinándose cerca del tipo, Kazuma le advirtió en un tono oscuro que no volviera nunca al café y que se mantuviera alejado de Hidaji. Al escuchar esa amenaza, el hombre no tuvo más opción que huir, seguido por el resto de su grupo. Con el problema resuelto, Kazuma le preguntó a Hidaji si estaba bien. Sin decir una palabra, ella le dio un tímido abrazo, diciéndole que no se lo creyera tanto por lo que hizo, que estaba a punto de darles una buena reprimenda a esos tipos, pero él se le adelantó. Al presenciar esta escena, los clientes habituales del café comenzaron a llamar a Kazuma un héroe, señalando que esos tipos ya habían causado muchos problemas en la zona. Algunos incluso bromearon con Hidaji,
diciéndole que había hecho bien en conseguirse un novio tan maravilloso, lo que la dejó tan avergonzada que apenas podía corregir el malentendido, insistiendo a los clientes en que él no era su novio. En medio de todo esto, Kazuma notó a un hombre que parecía completamente desinteresado por lo que acababa de ocurrir, pero el tiempo pasó, y finalmente llegó la hora de cerrar. Mientras limpiaban las últimas mesas, Kazuma se disculpó con Hidaji, diciendo que parecía que los clientes habituales habían entendido mal y asumido que eran pareja. Esta vez, sin embargo, a pesar de su habitual comportamiento tsundere, ella le dijo que no era gran cosa, y para sorpresa de él, incluso intentó disculparse por lo arrogante que había sido, admitiendo que en efecto la había salvado de esos tipos. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera terminar, Kazuma la interrumpió diciendo que iba a salir un momento porque parecía que un cliente había olvidado algo. Iba a intentar alcanzarlo para devolverle el objeto. Mientras ella lo esperaba en el café, se preguntaba por qué nunca podía ser honesta con sus palabras. Mientras tanto, Kazuma alcanzó al cliente, diciéndole que había olvidado algo. El hombre revisó sus pertenencias y confirmó que tenía todo, llaves, teléfono y cartera estaban ahí. Le preguntó a Kazuma si tal vez se había equivocado, pero Kazuma le mostró un pequeño dispositivo que había encontrado en la mesa del hombre, uno que se parecía sospechosamente a un micrófono espía. El hombre guardó silencio por un momento, luego afirmó que no era suyo e intentó actuar como si perteneciera a otra persona, insistiendo en que había gente peligrosa en la zona y que cosas así no eran inusuales. Pero Kazuma aclara que en comparación con los 3 matones de antes, ese hombre le resultaba mucho más inquietante. Dice que mientras todos los demás miraban hacia la mesa donde estaban sentados los tipos, este sujeto fue el único que mantuvo la cabeza baja. Y aunque el hombre intenta justificarlo diciendo que solo estaba asustado, Kazuma le responde que parecía demasiado tranquilo, tanto así que había sincronizado perfectamente el momento para colocar el micrófono. Eso fue suficiente para que Kazuma dejara de seguirle el juego, ya que nuestro protagonista no iba a caer en sus trampas. Aún con la esperanza de poder salirse con la suya, el hombre intentó un ataque sorpresa contra Kazuma, pero el movimiento fue inútil. El protagonista lo esquivó sin esfuerzo, y con un solo movimiento, lo inmovilizó. Acorralado, el hombre soltó una sonrisa forzada, como si lo que estaba ocurriendo solo confirmara algo que ya sospechaba. Comentó que eso era exactamente lo que uno esperaría del genio de la orgullosa familia Takayachiki, dejándonos ver que las leyendas sobre Kazuma, como el más fuerte entre los 10 prodigios, no eran infundadas. Esas palabras dejaron en claro que el pasado de Kazuma, ese que llevaba tanto tiempo intentando dejar atrás, finalmente había regresado para interferir en su intento de llevar una vida normal. De vuelta con Hidaji, quien había visto a Kazuma ir tras un cliente que había olvidado algo, no pudo evitar comentar lo increíble que era el protagonista. A pesar de que solo llevaba una semana allí, hacía un trabajo impecable. Enfatizó que aunque en la escuela no destacara, tenía algunas habilidades impresionantes que hicieron que lidiar con esos matones no fuera ningún problema. Pero más que nada, añadió que a pesar de lo mal que ella lo había tratado, Kazuma siempre había sido amable con ella. Eso, junto con el tiempo que había pasado conociéndolo, la hacía querer finalmente decirle la verdad que había estado ocultando. Así que cuando él regresara, quería hablar con él. En ese momento, la escena vuelve con Kazuma, quien seguía inmovilizando al hombre, justo después de que éste mencionara que el protagonista era el más fuerte entre los 10 prodigios de la familia Takayachiki. Kazuma se da cuenta de que este tipo había sido enviado por Rua, y parece que ella había estado recolectando información durante los últimos días con la clara intención de eliminar a todas las chicas a su alrededor. Kazuma le pregunta al hombre sobre esto, pero él se niega a responder. Sin nada más que sacar de él, Kazuma no tiene más opción que dejarlo ir, pero no sin antes destruir el micrófono y darle una severa advertencia de que no se le vuelva a acercar. Sin embargo, el hombre se niega a dejar el asunto ahí. Tras el fracaso de su misión, no puede regresar con las manos vacías, sabiendo las consecuencias que le esperan. Sin otra opción, decide enfrentarse directamente a Kazuma. Sacando un cuchillo, declara que si logra derrotar a una leyenda del inframundo, tal vez su vida no esté completamente arruinada. Provocando aún más a Kazuma, le dice que cuando termine con él, irá a torturar a la amiga que dejó en el café, para ganarse el favor de Rua. Pero Kazuma no se inmuta ante las amenazas, lo que obliga al hombre a atacar. Justo cuando está a punto de asestar un golpe, Kazuma lo desvía sin esfuerzo. Antes de que el hombre pueda recuperarse, Kazuma lo hace tropezar y lo lanza al suelo. Luego, nuestro protagonista le dice que solo por esta vez le dejará vivir,
y le aconseja cortar todos sus lazos con la familia Takayachiki, tal como él lo hizo. Con esas palabras, Kazuma lo deja inconsciente y se aleja. Pasan unos momentos, y después de que el café ha cerrado, vemos a Kazuma limpiando. Durante esto, descubre más micrófonos ocultos. Eso confirmó sus sospechas sobre la ausencia de Rua, entendiendo que no se había presentado porque ya lo había estado vigilando de forma indirecta. Por eso, Kazuma se deshizo silenciosamente de cada dispositivo antes de que Hidaji pudiera notarlo. Fue entonces cuando ella regresó diciendo que había terminado de limpiar la cocina, y al ver que él también había acabado con las mesas, le propuso que hablaran un rato, aprovechando el permiso de su jefe para usar algunas cosas del café. Así que tras preparar un poco de té, Hidaji comenzó la conversación preguntando por qué había decidido trabajar allí, a lo que Kazuma respondió que quería intentar vivir como un estudiante normal, aprovechando la oportunidad para ganar algo de dinero, y sobre todo, dejar de vivir bajo la sombra de esa cerda de Rua, que lo había estado cuidando toda su vida. Oírlo burlarse de ella con tanta naturalidad hizo reír a Hidaji, sorprendida de que Kazuma fuera la única persona que conocía capaz de hablar así sobre alguien a quien todos los demás temían, dado el peso del apellido que respaldaba a Rua. Sin embargo, Kazuma devolvió la pregunta, preguntándole por qué trabajaba ella allí, ya que no era ningún secreto en la escuela que era admirada por siempre tener artículos de marca, lo cual dejaba claro que no le faltaba dinero. Pero al escuchar eso, Hidaji guardó silencio durante unos segundos antes de responder, y con una sinceridad que parecía difícil para ella, confesó que todos esos artículos eran falsos. Reveló que todo lo que usaba eran imitaciones, admitiendo que su situación financiera estaba muy lejos de lo que aparentaba, ya que desde la ausencia de su padre apenas podían llegar a fin de mes. Esa era la verdadera razón por la que había empezado a trabajar en el café. Al soltar todo lo que había guardado, se quebró, diciendo que la Hidaji que todos conocían en la escuela no era más que una fachada, porque al sentirse inferior a las demás chicas, había creado una imagen de sí misma basada en el dinero, las marcas e incluso un novio falso. Pero al final, todas esas historias eran solo mentiras para llamar la atención. Con todo eso dicho, Kazuma le preguntó por qué le contaba todo eso, pero Hidaji no lo sabía con certeza, simplemente quería que él la escuchara, porque seguirle mintiendo solo le dolía más. También quería disculparse por lo que pasó en el karaoke y por las cosas que le dijo aquella vez. En ese momento, ella había afirmado que Kazuma era básicamente el sirviente de Rua, pero ahora admitía con amargura que ese título le encajaba mejor a ella, ya que para mantenerse en el grupo se convirtió en una seguidora más de Rua, complaciéndola y obedeciendo cada una de sus órdenes. Incluso mencionó que el día que fue al karaoke con la nueva imagen que quería mostrar, actuó con indiferencia al verlo, porque se vio reflejada en él, recordando cómo ella también había intentado llevarse bien con los demás bajo la misma fachada que recién empezaba a construir. Así que dijo que estaba bien si él quería odiarla, porque aunque lo trató con frialdad y sabía que podría haber terminado igual que él, admitía ser una mentirosa, insegura y presumida. Esa era su verdadera yo, una que odiaba profundamente. Sin embargo, a pesar de todo eso, Kazuma le dijo que aún la admiraba, porque no le importaba su estatus, ni su supuesto novio, ni sus artículos de marca. La admiraba por lo trabajadora y seria que era con su trabajo, algo que podía ver cuando lo hacía sin llevar ninguna máscara. Para él, era una maravillosa madre y también una senpai increíble. Esas palabras la dejaron completamente sonrojada, y le dijo que no debería elogiarla tan a la ligera, después de todo, su novia podría malinterpretarlo. Ese comentario tomó a Kazuma por sorpresa, lo que llevó a Hidaji a preguntarle si no estaba saliendo con Amane, ya que era obvio cuánto le gustaba a ella. Pero el protagonista simplemente dijo que no estaban saliendo, aunque Hidaji no le creyó, ya que era evidente lo cercanos que eran cuando ella visitó, y había rumores de que pasaban tiempo juntos. Fue entonces cuando Kazuma admitió que eran algo cercanos, pero que era más que una simple amistad. Escuchar eso hizo que una ola de felicidad recorriera a Hidaji, quien, una vez aclarado ese malentendido, le preguntó si de verdad no estaba saliendo con nadie, porque si ese era el caso, quería saber si alguien como ella podría intentar estar con él. Pero antes de que pudiera terminar esa pregunta, la puerta se abrió de golpe. Rua apareció en la entrada, acompañada por otra chica que venía detrás de ella. Al entrar al café, saludó a Kazuma con un tono exageradamente dulce, notando que también estaba presente la otra chica ladrona. Ignorando eso, comentó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se vieron. Pero ahora que había cortado la comunicación con sus sirvientes y las señales de los micrófonos habían desaparecido, vino a verlo,
preguntando si ahora podía reconocer cuánto esfuerzo había hecho por él. Como era de esperarse, su actitud había dado un giro drástico. De ser una niña mimada, había pasado a convertirse en una acosadora dispuesta a hacer cualquier cosa por llamar la atención de Kazuma. Para demostrar aún más su supuesta dedicación, Rua explicó que incluso había tomado prestada una pieza especial de su abuelo para cumplir su objetivo. Fue entonces cuando presentó a Hinokami Rei, una de las incorporaciones más recientes a los 10 prodigios de la familia Takayachiki. A pesar de su baja estatura, su reputación la precedía. Decían que era increíblemente fuerte, y Kazuma pudo confirmarlo con solo verla. En ese momento, Rua añadió que había traído a Rei por si las cosas se complicaban, ya que su intención era deshacerse de cierta basura inútil que recientemente se había vuelto un obstáculo. Luego avanzó sin titubear y se dirigió directamente a Hidaji, mirándola con desprecio mientras le preguntaba por qué se estaba metiendo con su amado. Hidaji estaba completamente confundida, no tenía idea de cómo Rua siquiera sabía que trabajaba allí, pero la sorpresa no terminó ahí. Con una sonrisa arrogante, Rua reveló que por supuesto lo sabía, ya que todos sus compañeros de clase habían sido investigados a fondo. Sabía perfectamente que Hidaji llevaba tiempo mintiendo, aunque a esas alturas ya no le importaba. De hecho, confesó que había permitido esas mentiras simplemente porque le parecían divertidas. Sin embargo, ahora que Hidaji se había atrevido a acercarse al chico que le gustaba, Rua tenía que declararle la guerra, y no de esa manera dulce que se ve en otros mangas románticos, sino de una forma en la que pensaba ganar a toda costa, amenazando con revocarle la beca, o mejor dicho, con expulsarla directamente. Rua dejó claro que Hidaji no estaba en posición de intentar seducir a Kazuma. También le recordó que ella fue una de las que participó en el incidente del karaoke para fastidiarlo, lo que hacía aún más ridículo verla ahora intentando acercarse a él. En ese momento, Kazuma intervino, diciendo que no guardaba rencor contra Hidaji y que desde el principio sabía que todo había sido idea de Rua. Pero al oír eso, Rua le ordenó inmediatamente que se callara, insistiendo en que esa era una conversación entre chicas, y que si realmente quería detenerla, tendría que enfrentarse primero a Rei. Continuando su conversación con Hidaji, Rua dijo que las mentiras que contaba eran bastante graciosas, recordando una en particular donde Hidaji afirmó haber tenido una cita con su novio en la bahía, después de la cual él la llevó a casa y se despidieron con un beso. Solo recordarlo le parecía tan ridículo que confesó que tuvo que hacer un gran esfuerzo para no reírse en voz alta frente a todos. Para rematar la humillación, le echó en cara que sabía perfectamente que Hidaji nunca había tenido novio en su vida. Al escuchar cómo Rua se burlaba de Hidaji, Kazuma no se quedó de brazos cruzados. Evitando un enfrentamiento directo con Rua para que Rei no interviniera, simplemente tomó a Hidaji del brazo, y sin dudarlo la besó. Si Rua iba a burlarse de sus mentiras, entonces él mismo las haría realidad. Después de que Kazuma da ese beso sin la menor duda, se aparta un poco. Casi de inmediato, con un tono tranquilo pero sutilmente provocador, señala que la supuesta falta de experiencia de Aya ya no parece muy convincente. Por ese solo comentario, el ambiente cambia en un instante y el aire se vuelve pesado y sofocante. En respuesta, los celos de Rua se apoderan completamente de ella. Sin detenerse a pensar, ordena fríamente a Rei que elimine a esa chica. Para Rei, que ha vivido toda su vida como nada más que una herramienta, cuestionar una orden nunca es una opción. Como resultado, reúne su fuerza y se lanza directamente hacia ellos. Sin embargo, Kazuma reacciona de inmediato. En un solo movimiento, empuja a Aya fuera de peligro y, anticipando el camino de Rei, contraataca con una poderosa patada. Aún así, Rei bloquea el ataque sin esfuerzo, sin recibir ningún daño. Momentos después, aterriza con calma frente a él, como si ese breve enfrentamiento no hubiese significado absolutamente nada. Mientras tanto, Aya solo puede observar en silencio, atrapada entre el miedo y la confusión, incapaz de comprender completamente lo que está ocurriendo. En ese momento, Kazuma provoca deliberadamente a Rei, desafiando abiertamente a la miembro más reciente de los 10 de élite. Al fingir subestimarla, claramente toca un punto sensible. Pero antes de que algo más pueda suceder, Rua interviene, haciendo que Rei vuelva en sí. Una vez más, le ordena que ignore completamente a Kazuma, recordándole que su única misión es eliminar a la llamada gata rompehogares. Con ese objetivo firmemente en mente, Rei prepara una de sus armas especializadas. Poco después, toma impulso nuevamente y salta alto en el aire, lista para acabar con Aya de un solo golpe decisivo. Sin embargo, antes de que pueda asestar el golpe, Kazuma la agarra sin esfuerzo del pie en pleno aire.
Sin darle oportunidad de reaccionar, la tira hacia abajo del cabello, tratándola como a una asesina novata. Es entonces cuando ocurre algo inesperado. Rei sonríe. De hecho, parece estar disfrutando la situación. En ese instante, Kazuma se da cuenta de la verdad. Al haber sido tratada como una herramienta toda su vida, enfrentarse a un oponente poderoso podría ser la única forma de libertad que ha conocido. Adoptando un tono más serio, Kazuma la insta a cortar todos sus lazos con la familia Takayachiki. Naturalmente, Rei pregunta por qué haría algo así. En respuesta, Kazuma revela que él alguna vez fue igual que ella. Porque comprende su sufrimiento de primera mano, le dice que tiene una elección, ser libre, tal como él lo eligió en su momento. Aún más, le ofrece un lugar para comenzar de nuevo, sugiriendo que podría trabajar para él y experimentar una vida normal. Al escuchar esto, Rei dirige brevemente la mirada hacia Aya. Al mismo tiempo, Aya comienza a preguntarse quién es realmente Kazuma. De repente, Roa rompe el momento, gritando desesperadamente para que Rei se apure y termine el trabajo. Cuando Rei no responde, Roa la acusa de desobedecer órdenes. Ante esa acusación, la expresión de Rei se endurece y su sed de sangre regresa. Al ver esto, Kazuma se da cuenta de inmediato de que las cosas no se resolverán tan fácilmente. Después de todo, a él le tomó años escapar del control de esa familia. Por eso, se prepara, listo para proteger a Aya a toda costa. Justo entonces, llega una presencia inesperada. De pie junto a Roa, se nos presenta a su prima, Sakura. Como se insinuó anteriormente, ella resulta ser la antigua maestra de Kazuma, perteneciente a otra rama de la familia Takayachiki, la responsable de eliminar la basura. Casi de inmediato, queda claro el respeto que inspira Sakura, ya que es la única capaz de enfrentarse a Roa. Después de disculparse por el caos causado por su prima, Sakura señala cuán casualmente está hablando Roa sobre matar a Aya, y peor aún, sobre usar un arma Takayachiki como Rei para hacerlo. Luego le advierte que ha ido demasiado lejos, recordándole que Rei fue destinada a servir como protección, no como verdugo. Sutil pero firmemente, Sakura añade que si su abuelo se enterara de que Roa usó su autoridad para eliminar a una amiga, podría empezar a cuestionar su carácter. Ante esa amenaza no expresada, Roa entra en pánico, repentinamente aterrada de perder todo lo que se le ha dado. Al notar su vacilación, Sakura aprovecha la ventaja y ofrece calmadamente un trato, mantendrá todo en secreto, siempre y cuando Roa se disculpe y regrese a casa sin causar más problemas. Al final, aunque claramente no quería hacerlo, Roa finalmente accede a cumplir. Tragándose el orgullo, se obliga a pedirle disculpas a Aya por casi ordenar su ejecución. Al ver esto, Kazuma queda completamente atónito. En sus propios pensamientos, repite que es la primera vez que Roa se disculpa con alguien. Naturalmente, no puede evitar preguntarse si en verdad reflexionó sobre sus acciones durante el tiempo que él estuvo ausente. Poco después, Aya también da un paso al frente y se disculpa por haber mentido durante tanto tiempo. Sorprendentemente, Roa acepta esa disculpa. Sin embargo, deja muy claro que su perdón termina ahí. Mentir es una cosa, pero acercarse a su amado Kazuma es otro asunto completamente distinto. Una vez más, pierde la compostura y amenaza a Aya, demostrando a Kazuma, sin lugar a dudas, que Roa no ha cambiado en lo más mínimo. Antes de que la situación pueda escalar aún más, Rei interviene, arrastrando físicamente a Roa fuera del local para poner fin al caos. Mientras tanto, Sakura se queda atrás, aprovechando la oportunidad para hablar en privado con Kazuma. Sin perder tiempo, Sakura va directo al grano y le pregunta si tiene intención de volver a la familia Takayachiki. En respuesta, Kazuma declara con calma que no tiene intención alguna de regresar. Al ver cuán firme es su decisión, Sakura le advierte que su abuelo no se rendirá tan fácilmente. Su obsesión por obligar a Kazuma a casarse con Roa es tan profunda que está dispuesto a usar todo el poder que tiene para lograrlo. Aún así, a Kazuma no podría importarle menos ese llamado pequeño inconveniente. Después de todo, ya había anticipado este resultado. Precisamente por eso eligió cortar todos los lazos con la familia desde el principio. Lo que realmente desea no es poder ni estatus, sino una vida normal y tranquila. Al escuchar esto, Sakura estalla en carcajadas, admitiendo que no esperaba menos de él. Aunque sigue dudando de que alguna vez logre tener esa vida pacífica que tanto desea, decide que es hora de despedirse. Antes de irse, añade que la próxima vez le gustaría regresar como una clienta común.
Kazuma le responde con una sonrisa, prometiéndole un servicio especial digno de su estatus. Aún así, Sakura rápidamente modera su entusiasmo, recordándole que no se haga muchas ilusiones, porque la próxima vez que se vean, bien podrían ser enemigos. Con eso, queda claro que Sakura es el único miembro de la familia Takayachiki a quien Kazuma respeta de verdad. Se despide de su antiguo aprendiz, quizás dándose cuenta de que puede que nunca vuelvan a estar del mismo lado. De regreso en el interior, Aya aún está paralizada por el shock. Al notarlo, Kazuma le pregunta suavemente si está bien. Esa sola pregunta la trae de vuelta a la realidad. Ella admite que no entendió nada de lo que acaba de ocurrir, comparando la experiencia con estar dentro de un videojuego donde casi la eliminan. Por eso, Kazuma se disculpa por haberla arrastrado a semejante desastre. Sin embargo, Aya también asume responsabilidad, reconociendo que provocó a Roa e incluso creyendo que todo esto fue karma por haber mentido tanto tiempo. Pero entonces, en cuanto recuerda esa mentira, algo más la golpea. Kazuma la besó. Inmediatamente, su rostro se pone rojo como un tomate. Tratando de cambiar de tema, le agradece por haberla protegido. Luego, retomando la conversación que quedó interrumpida antes de que Roa apareciera, le pregunta por qué siempre es tan amable con ella, especialmente cuando ella siente que ni siquiera merece ser su amiga. Kazuma duda, admitiendo que realmente no tiene una respuesta. Confiesa que nunca ha tenido amigos antes, así que ni siquiera sabe cómo se ve la normalidad. Aún así, le dice que la respeta por quien es, y que para él, eso es más que suficiente para llevarse bien con ella. Aún así, Aya no queda completamente satisfecha con eso. Después de todo lo que le ha hecho pasar, quiere hacer algo para compensarlo. Kazuma está de acuerdo, y sin perder la oportunidad, ya sabe exactamente qué pedir. Algo tímido, le pregunta si iría con él a comprar ropa. Admite que todavía no se ha recuperado de lo que pasó en el karaoke y cree que su cambio de imagen fracasó porque no tiene idea de lo que cuenta como normal. Por eso, quiere su ayuda para encontrar un estilo que realmente le quede bien. Sin dudarlo, Aya toma su brazo con alegría y dice que estaría encantada de ayudar. Sonriendo con entusiasmo, ya está imaginando cómo convertirlo en el chico más genial imaginable. Kazuma, por otro lado, estaría perfectamente satisfecho con solo lucir normal. Sin embargo, cuando él sigue llamándola por su apellido, Hiraji, Aya lo detiene y le pide que use su nombre de pila en su lugar, añadiendo que ella hará lo mismo con él. Cuando Kazuma finalmente dice Aya, ella reúne el valor para mencionar el beso nuevamente. Al principio, Kazuma supone que está a punto de regañarlo por no haberle pedido permiso antes. En cambio, Aya le dice que no está molesta en absoluto. De hecho, como fue su primer beso, simplemente desearía que hubiera sido un poco más romántico. Al oír eso, Kazuma se da cuenta de que eso tiene fácil solución. Sin dudarlo, la toma suavemente entre sus brazos y la besa otra vez. Pero ni siquiera eso es suficiente, ya que Aya, tímidamente, pide uno más. Y así, con total confianza, declara que ahora va ganando en la carrera por conquistar el corazón de Kazuma.